¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Paco García. Bienvenido al podcast de Desahuciado ni Madres, historias que te fortalecen. En esta ocasión, como cada noche de jueves, tengo el gusto de tener una gran invitada. Ella es originaria de Quito, Ecuador. Le diagnosticaron cáncer en fase 3, después en fase 4, hace 6 años, con solamente 5% de expectativas de vida. Agradezco a Dolo Muñoz acompañarnos en esta noche de jueves. ¿Cómo estás, Dolo? Buenas noches. Hola Paco, buenas noches con todos. Pues un gusto estar aquí y esperemos que en esta charla alguien pueda inspirar, a alguien pueda ayudar a superar no solo cáncer, sino cualquier enfermedad o cualquier problema que estén pasando por su vida, que esa Cualquier es la idea. adversidad, sí, desde luego, una vez que uno pasa por una situación al límite como esta, definitivamente hay un gran aprendizaje. Y hoy Dolo justamente nos va a compartir todo eso que ha aprendido de esta experiencia de vida. Dolo, platícanos, ¿hace cuánto te diagnosticaron el cáncer? ¿Qué tipo de cáncer es? ¿Cuál es el nombre? ¿Y cuáles fueron las expectativas iniciales de los doctores en aquel momento? Claro que sí, Paco. Me diagnosticaron justamente en septiembre del 2017. Sí. Me encontraron un tumor dentro del pulmón izquierdo. Era un tumor del tamaño de una naranja. En un inicio, bueno, me dijeron los médicos que no podían operar. Mi médico, que era, para que tengan una idea, la gente era jefe de uno de los hospitales más grandes de oncología aquí en el Ecuador, y me había dicho que nunca había visto un cáncer como el que yo tenía y realmente iba a seguir un tratamiento que era como el estándar, pero no sabía si realmente iba a funcionar. Así es que como esas son las casualidades, que en realidad yo no creo que haya casualidades en la vida, pero tenía justamente un seguro internacional en esa época y fui a tratarme en Estados Unidos, gracias a que tenía ese seguro. El médico allá en Estados Unidos, en Moffitt Cancer Center, que es uno de los 10 mejores hospitales de cáncer en los Estados Unidos, me dio 20% de posibilidades de sobrevivir. Igual me dijeron que no podían operar y que tenía todavía la esperanza de que sea etapa 3 porque había una fuerte posibilidad de que sea etapa 4. ¿Por qué? Porque el cáncer que tenía era un sarcoma de Ewing, que es un Ok. cáncer óseo y ya estaba en el pulmón. Entonces, lo que creían era que lo que estaba en el pulmón era una metástasis de Mm. algún tumor que estaba en alguno de mis huesos. Bueno, no lograron encontrar si, yo nunca supe y tampoco los médicos saben si realmente había un tumor original y si realmente el pulmón fue una metástasis o no, pero nunca se encontró. Y después de que ya en teoría entré en remisión, después de 6 meses de quimios y radios, regresó el cáncer en febrero del 2019. Y bueno, ahí sí era mucho más grave porque ya no era el tumor original. Bueno, quienes pasamos por el cáncer sabemos que la gente no muere del tumor original, sino Así que es, mueren de los tumores derivados del tumor original, así y es. ya lo mío era un tumor derivado del original. Dolo, Ah, rápidamente, para la audiencia, ¿cuáles fueron los síntomas de este tipo de cáncer? Creo que es una parte muy, muy importante para saber si alguien tiene un cáncer similar o si alguien está pasando por esos síntomas, pueda tener esas señales tan importantes. Antes de eso, Dolo, ¿cuáles fueron los síntomas? sí, Paco, de hecho es una pregunta que me la hacen mucho, Ujú. pero el tipo de cáncer que yo tenía era realmente silencioso. Ok, como la De un mayoría. rápido, Ujú, exactamente, de un rápido crecimiento. ujú, Entonces, en realidad tienes que cuidarte todo el tiempo, no es que lo vas a encontrar a tiempo, porque eso es lo que la mayoría de gente cree, ujú. que si te estás todo el tiempo chequeando con el médico y todo el tiempo haciéndote exámenes, lo vas a encontrar a tiempo, te van a extirpar el cáncer y ya está. Y Que estás era, como nuevo. exacto, que era de hecho lo que yo creía. Así Entonces, es.
claro, tenía malos hábitos y decía, no, si me estoy chequeando todo el tiempo, no hay problema. Pero, ¿qué pasó? Que sí, si bien estaba como un poco más cansada, como un año antes, pero me hice un montón de chequeos, nadie encontraba nada. Mm. Ahora sé que el tipo de cáncer que tenía era muy difícil de detectar por más chequeos médicos que te hagas. Y me diagnosticaron en un inicio fibromialgia, cosa que en realidad nunca tuve porque cuando se fue el cáncer también se fue la fibromialgia. Mm. Pero aparte de ese cansancio, lo único que tuve un mes antes era una tos seca, que como era verano, yo dije, de lo más normal, siempre había tenido esas especies de tos secas. Y de ahí un día de la nada me desperté y fui al baño y escupí coágulos de sangre. Le llamé a mi papi, que es médico, y me dijo, no, eso no es normal, tienes que ir a emergencias. Ahí me hicieron una tomografía y ahí salió el tumor. O sea, los médicos ni siquiera entendían cómo podía respirar con ese tumor que, como te conté, era del tamaño de una naranja dentro del pulmón izquierdo. En realidad casi no tenía los síntomas para un cáncer tan grave como era el que tenía. Así es Qué que interesante, hay tantas cosas aquí, Dolo, para platicar, para reflexionar. Podríamos estar aquí horas y horas platicando de estos temas porque van saliendo cosas y cosas, ¿no? Esto que nos platicas realmente es muy, muy importante porque efectivamente la gente, el chequeo, claro, desde luego es bueno, pero no podemos dejar todo en un chequeo médico, ¿no? Además de que los estudios no son certeros al 100% ni detectan todos los tipos de cáncer. Aquí lo más importante, Dolo, son las acciones que nosotros tomemos por nuestra salud. Ahí sí podemos realmente tener una prevención y en su caso una corrección, porque ya vimos en el caso de Dolo, aparte de que el cáncer era silencioso, Dolo, pocos síntomas realmente, un cáncer muy difícil de detectar inclusive. Eh, una vez que te dan el diagnóstico, Dolo, pues entra miedo, incertidumbre, del no saber qué hacer, ¿no? Eh, ¿Qué sentiste, Dolo, particularmente? ¿Fueron estos sentimientos o hubo algo más en tu caso? O sea, ¿había ya una predisposición genética? ¿Ya se había dado el cáncer en algún miembro de tu familia o no? ¿O era algo completamente nuevo para ti, Dolo? ¿Y cuál fue ese sentimiento que más te afectó cuando recibiste la noticia? bueno, sí hay una predisposición genética, Paco, por un lado de mi familia. Ok. De hecho, un tío bisabuelo falleció de una de esas leucemias fulminantes. Mm. Mi abuelito había tuvo dos tipos de cáncer. Irónicamente no falleció de cáncer, a pesar de que tuvo dos. Pero a pesar de que no era tan nuevo en la familia, no se había presentado en una persona tan joven. Yo tenía 38 años, mi tío abuelo cuando falleció de cáncer tenía 90 y Ok. mi abuelito tenía 80 cuando le diagnosticaron el primer Ujú. cáncer. Entonces era como la primera en la familia, eh, por lo menos cercana, que había tenido un cáncer tan joven. Sé que la mamá de mi abuela paterna falleció también muy joven, de un cáncer al útero, así es que sí creo que había una predisposición genética, pero creo que va Ok. más allá. Ahora, ¿qué sentí? Apenas me dijeron, en un inicio el médico me dijo, como te dijo, tienes un tumor, Ujú. y se me vinieron un montón de pensamientos, o sea, me dio una, me dije, esto es cáncer, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me puse a pensar en mi hija, que tenía en esa época tenía 4 años. Decía, tengo 38 años, ¿qué he hecho con mi vida? Se me pasaron una cantidad de pensamientos, pero no era la primera vez que mi vida estaba en peligro por una Ok. enfermedad. Entonces, si bien fue la peor enfermedad, no era la primera vez. Y yo creo que ya venía preparada. Aparte, llevaba un año, como te digo, con continuos cansancios, con dolores de espalda que nadie sabía qué era. Entonces era como, ok, más bien, qué alivio, ya tienen una idea, ya me encontraron qué es. Entonces yo creo que la vida me fue preparando para ese momento. Entonces creo que yo ya había pasado por las etapas de duelo Ok. y este fue
lo primero que me dije, ok, para, ya dejemos de todos estos pensamientos que tenía. Y lo primero que hice fue ponerme a rezar. Y le dije, Dios mío, sé que esto tiene un propósito, esto tiene un para qué, esto viene por una razón. Claro. Y por favor no dejes que se vaya esto hasta que yo aprenda todo lo que tengo que aprender con esto. Por un lado, creo que eso me salvó la vida. Ahora que he leído muchos libros de sobrevivientes, no solo de cáncer, sino de varias enfermedades, Ok. sé que el haber preguntado el para qué, el haber encontrado un propósito a ese momento que estaba viviendo fue una de las cosas que me ayudó a sobrevivir. Por otro lado, fue como recé que no se fuera. Entonces, la enfermedad duró 3 años. Y como te contaba, no solo fue un cáncer etapa 3, después regresó con metástasis, así es que no se Ok. fue hasta que aprendí todo lo que tenía que aprender o desperté o experimenté todo lo que tenía que experimentar. Ok. Lo cual ahora estoy muy agradecida, ¿no? Sí, es algo que la gente le puede costar mucho trabajo entender, pero ya que vivimos el proceso y sobre todo cuando logramos superarlos, después decimos, porque esto te ayuda a transformarte, ¿no? Te cambia la vida cuando lo sabemos gestionar, pero después vamos a ir a eso, mi querida Dolo. Platícame, ¿tuviste una experiencia antes que te llevó al límite? ¿Qué fue Dolo? ¿Otra enfermedad? Sí, cuando tenía 33 años me diagnosticaron se llama trombosis venosa Ok. profunda. Ajá. Era algo no tan grave como un cáncer en etapa 4, no una enfermedad tan larga tampoco, a pesar de que me tomó 6 meses sanar, pero ya esa enfermedad ya me hizo cuestionarme muchas cosas, porque el Ok. médico cuando me diagnosticó me dijo, o sea, me llama cualquier cosa porque el rato que detectaron que tenía ese trombo estaban con miedo de que se vaya a mover y que yo pudiera morir en la noche. Entonces, esa noche no dormí y ahí fue cuando me cuestioné, o sea, ¿qué me falta hacer en la vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Porque si muero esta noche, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué de bueno Claro. he hecho en mi vida? Y bueno, dije, o sea, si me muero esta noche, ok, ojalá que algo que hice o que dije le mejoró la vida a alguien más y ya está. Y bueno, y si logro sobrevivir, hay muchas cosas que quiero hacer. Y una de esas era ser mamá, por ejemplo. Y cuando regresó el cáncer, fue así como, le pregunté a Dios, o sea, a ver, ya pasé por esto, ya me cuestioné muchas cosas y ahora viene cáncer, o sea, una enfermedad mucho más grave que la que pasé en esa época. Entonces fue como, ¿para qué viene esto? O sea, estoy segura que viene para algo. Claro, sí. Me costaba entenderlo, sí me Eh, costaba. Exactamente, sí, hay que encontrar esos porqués y para qué es. Dolo, en ambos casos, ¿cuáles fueron las causas de las enfermedades? ¿Los doctores te dijeron, te dio trombosis por esto, te dio cáncer por esto? ¿Te hablaron de las causas? La trombosis no tenían idea de por qué. Ok. Hicieron cantidades de exámenes, incluso mandaron algunos exámenes a otros países o sea, me hicieron exámenes en Colombia, en Argentina, en Bolivia y en Ecuador, Ujú. porque trataban de buscarle alguna causa, la verdad es que nunca la encontraron. ¿Y coincidían todos esos diagnósticos? O sea, en realidad no encontraron ninguna causa. O Ok. sea, fue como una trombosis que vino de la nada. O sea, te lo Porque hiciste en varios países y en ninguno te supieron decir, esta es la causa. en ninguno supieron decirme la causa. No. Y del cáncer tampoco es que había, o sea, una predisposición realmente genética, como te digo, para tener un cáncer tan joven. Y además que ese tipo de cáncer no se había presentado en mi familia. O sea, debería haber alguna predisposición, pero no. Y tampoco me dijeron más allá de un lunar que me salió en el Ujú. talón cuando tenía 18 años, no le encontraba. Ok, Claro que yo siempre estaba pendiente del cáncer, Paco, la verdad, le tenía como miedo a la enfermedad. claro. Y sí, esa fue una de las causas, o sea, un lunar raro que me salía por ahí, me lo hacía sacar,
me había hecho sacar la tiroides porque tenía 12 nódulos, Mm, tenía un mioma en el útero y igual me hice operar. O sea, cualquier cosa que salía lo veía medio raro por ahí y yo ya iba donde el oncólogo y me decían, hay riesgo de cáncer y yo, sáquelo. Y ya por eso cuando me dio el cáncer ya tenía como, había tenido como 5 cirugías grandes y ninguna estética, solo de estos tumores que te digo que me sacaban. ok, entonces de las causas no fueron claros. Es que realmente es muy complejo el tema del cáncer, ¿no? De saber las causas exactas es algo prácticamente imposible, ¿no? Hasta hoy la medicina convencional no tiene todavía muchas respuestas. Dolo, una vez que te dieron el diagnóstico, eh, ¿qué te dijeron los doctores? Vamos a operar, vas a estar bien y sobre todo me interesa mucho, Dolo, en la parte de los hábitos. ¿Qué te dijeron esos doctores? Hay que cambiar hábitos, hay que comer mejor, hay que hacer ejercicio, cuenta, no cuenta para ellos. ¿Qué te dijeron en relación a ese tema? A ver, mi médico en Ecuador, como te había dicho, no tenía una idea muy clara de, o sea, me dijo, vamos a seguir un tratamiento que es el que se sigue generalmente con este tipo de cáncer. No podían operar, en eso fueron muy claros. El tumor estaba al lado del corazón y pasaban importantes estructuras cardiovasculares por la mitad, entre ellas Ujú. les entendí la aorta pulmonar, entonces no había cómo extirpar, no había cómo Ok. operar, lo O sea, máximo que podía hacer cirugías estaba descartada. estaba descartada. ¿Qué Ajá. siguió Cuando entonces? fui a Estados Unidos, ¿Quimioterapias? cuando mi médico en Estados Unidos, que es el doctor Damon Reed, él me dijo tampoco, o sea, me descartaron en Ecuador y en este hospital que era uno de los mejores hospitales de cáncer en los Estados Unidos, también me dijeron no hay cómo operar. Ok, Entonces, me dijeron vamos a hacer quimioterapias y vamos a hacer 3 meses de quimioterapias y esperamos que el tumor se reduzca y si es que no se reduce lo suficiente como para operar, tenemos que hacer radioterapia. ok. Así es que tuve 3 meses de quimios fuertísimas. Ujú, No me recomendaron eso que yo pregunté, qué hábitos alimenticios puedo cambiar, si tengo que hacer ujú, ejercicio. Yo ya para esto ya empecé a investigar un poco. ok, Y hace coincidencia, bueno, no hay coincidencias, pero di con el artículo, con uno de los artículos que tú lo publicas sobre esto de la alimentación ácida, o sea, lo que se vuelve ujú, ácido en el cuerpo y lo que se vuelve alcalino. Entonces, apenas me detectaron el tumor, todavía no tenía el diagnóstico de qué tipo de cáncer era. Yo ya dejé de comer proteína animal, pero completamente. O sea, me dediqué a comer solo frutas y verduras. En un inicio fui muy extrema en esto, pero ok, claro, era un cáncer súper grave, así es que dejé completamente la proteína animal. Y obviamente todo lo que decía, pero así medianamente que se vuelva ácido en tu cuerpo, ni siquiera extremo ácido, sino solo un poco ácido, yo ya lo descartaba. Entonces, en un inicio ni siquiera salmón ni cosas que ahora sí como, lo ok. descarté completamente. Pero al preguntarles a mis médicos, me dijeron, mira, sí, no hay estudios realmente que confirmen al cien por Ujú, ciento la alimentación, puedes reducir, te recomendamos que reduzcas el azúcar. Yo para esto ya no, cuando ellos me dijeron eso, ujú, yo no tenía nada de azúcar. Y posiblemente por ahí también la carne roja. Pero yo dije, no, esto de la alimentación es fundamental. Llámale como presentimiento, también, o sea, estaba respaldado con estudios, pero claro que hay estudios, sí. sí, pero también es un presentimiento, ¿no? Como que porque te llegan muchas cosas. No sé si a ti te pasó, Paco, pero la gente te llena de información de que estas cosas pueden curar. Así Mira, es. te empiezan a mandar cosas por WhatsApp y por Ujú, correo, y tú tienes como un presentimiento de que, uy, esto sí funciona y esto mejor no le voy a hacer caso, porque suena muchas cosas como muy fantasiosas, porque por ahí ujú, era veneno de un alacrán, de por ahí, ujú, sí. pero, pero la alimentación sí le hice caso.
No hice ejercicio, que debía haberlo hecho. De hecho, ya la segunda vez, yo digo que mi primer cáncer, eso que era, el primero fue etapa 3, fue de Ujú. subidita y el segundo ya fue de bajadita. Eso que ya tenía metástasis, mucho menos porcentaje de supervivencia y me hicieron igual quimios, pero ya el segundo vino de bajadita. Entonces, en el primero, lo único que cambié fue la alimentación, aunque mi médico me decía que tenía una energía increíble, que él veía que iba a lograr sobrevivir, pero bueno, también fueron ganas de vivir, ¿no? Pero Claro, llegó un punto en que yo ya no resistía más las quimioterapias en el primero, o sea, era demasiado fuerte. Como yo decía, ok, tengo que sobrevivir por mi hija, pero ya no bastaba. Necesitaba como algo más de peso que no era solo la alimentación. Y, y ahí fue cuando me dije, no, tengo que querer vivir, porque si no, no voy a sobrevivir a esto. Tengo que empezar a amar vivir. claro. En Ujú. esta parte de los hábitos, Dolo, bueno, en el tema de la alimentación, pues ya vimos que para ellos no hay estudios. Cuando hay N cantidad de estudios, inclusive hoy se reconoce a través de la OMS, que el cáncer hasta cierto punto es una enfermedad por estilo de vida, ¿no? El tema de las emociones, Dolo, es un tema que tampoco aborda la medicina convencional y es sumamente importante. Tampoco te dijeron, haz ejercicio, lo No. cual ahora sabemos, hoy ya inclusive ya hay estudios, yo vi por ahí uno donde decía que las personas que hacían ejercicio lograban un 25% de supervivencia, Ujú. lo cual es un número muy, muy importante, ¿verdad? Porque si después, eso nada más con ejercicio y después si le pones otros hábitos, desde luego se incrementan las posibilidades de supervivencia. Entonces, tu experiencia, Dolo, fue nula en el tema de los hábitos por parte de la medicina moderna. Ningún médico te dijo, come bien, haz ejercicio, fortalece tu resiliencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la diferencia, Dolo? Esto quiero hacer esa pregunta porque te atendiste en tu país y te atendiste en un país donde se presume es primer mundo y donde se presume están los mejores tratamientos y los mejores hospitales y los mejores médicos. ¿Hubo Ujú. alguna diferencia, Dolo, entre lo que te diagnosticaron en Ecuador, en Estados Unidos? Eh, ¿Hubo alguna diferencia importante? Mira, Paco, tengo que decir, y por eso creo que recalqué precisamente que me atendieron en uno de estos hospitales, Sí. Ujú. porque ahí fue cuando me entendieron el cáncer etapa 3 y sin embargo me regresó el cáncer. Ok. Y cuando me trajeron en mi país con una quimioterapia que era mucho menos agresiva, que se supone que iban a ver qué pasa porque ya tenía metástasis y lo más probable es que, bueno, tenía 5% de posibilidades de sobrevivir, y me dejaron aquí y sin embargo lo superé. ¿Pero por qué? Porque la segunda vez, primero mi médico acá sí ya me dijo, deja el azúcar y deja la carne roja. Tu En cuanto médico al... en Quito. Sí, Perfecto. ajá. Pero, bueno, no me dijo más, pero yo sí ya incorporé un montón de hábitos saludables. O Ok. sea, ya la segunda vez ya no solo fue la alimentación, fue ejercicio y sí, a veces no avanzaba porque realmente las quimios me dejaban muy cansadas, pero tenía una bicicleta estática, una bicicleta suavita y me ponía a hacer bicicleta. O sea, lo que sea. Caminaba alrededor de la casa, no importa, hacer Ujú. ejercicio, porque ya entendía la importancia. Claro. Uso para dormir bien, porque no dormía bien. De hecho, nunca había dormido bien en mi vida y creo que ese fue un hábito que me enfermó. También aprendí a respirar. O sea, ya en la segunda vez fue como, ok, la primera no aprendí porque algo hice que No, regresó. no era tu momento, sí. Sí, ajá, sí, es así. O sea, yo no lo sabía que las emociones tenían que ver. De hecho, mucha Ujú. gente decía que las emociones tenían que ver, que tenía... Y yo decía, no, ¿cómo van a decir que las emociones tienen algo que ver con esto? Si es algo físico, no tiene nada que ver. Pero bueno, la segunda vez fue así como, hoy yo creo que algo tiene que ver. Ujú. Y ya la segunda vez, quien me ayudó
a atravesar esa parte de las emociones. De hecho, fueron 3 sobrevivientes de cáncer Ok, en ese momento y me ayudaron como a sanar todas esas emociones que yo tenía como retenidas, un montón de resentimientos que yo no sabía que los tenía. Yo decía, no, si yo ya perdoné todo y no, era mentira, todo lo tenía allí. Además, no había aprendido a disfrutar la vida. Paco, ya después, incluso con el cáncer encima, disfrutaba. Me iba a las quimios y disfrutaba, conversaba con las enfermeras, conversaba con mi médico, conversaba con quien me llevaba a las quimios, disfrutaba cada ratito, disfrutaba del viaje de camino a las quimios. Después, en plenos quimios, llegó la pandemia. Para mí, mis quimioterapias era, yo me decía, bueno, me voy a mi spa, porque como no me dejan salir en ninguna otra parte, me voy a mi spa, que es el único lugar donde me dejan ir, que eran las quimioterapias. Entonces, incluso las quimioterapias ya las veía completamente con otros ojos. O sea, esto me va a ayudar a sanar. Y no la veía ni como algo pesado, ni como que fuera un veneno. O sea, mi perspectiva de la vida cambió, pero, uy, completamente, 180 muy grados. bien, Dolo. Oye, veo aquí algunos puntos muy importantes que me gustaría comentar. Primero, bueno, por lo que me platicas, no viste gran diferencia entre el diagnóstico que te dieron en tu país y el que te dieron en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso yo lo comento justo para las personas que dicen, ay, es que hay gente que sí tiene la suerte de poder ir a Estados Unidos, o ella sí porque se fue a Estados Unidos y no fue determinante. ¿Estamos de acuerdo? Tener un diagnóstico común y corriente como te lo hubieran podido dar en cualquier país latinoamericano. Y eso lo digo para toda la gente que no tiene esa posibilidad, ¿no? De poder salir y que piensa que si va a Estados Unidos va a encontrar la panacea y va a encontrar la solución a un tema tan complejo como el cáncer. Y ya vimos que no es así. Hay muy buenos servicios de salud en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Los podemos encontrar. Otra reflexión, Dolo, es que del tema de los hábitos no te hablaron nada, sino fue un despertar de conciencia. Fue algo que tú fuiste proactiva y tomaste la iniciativa de investigar y de empezar a incluir esos hábitos en tu vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Y número tres, Dolo, que la parte emocional no te ayudaron, no en la medicina convencional, sino que te apoyaste en personas que ya habían tenido una experiencia con el tema de cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Así fue. Ujú. Fue de donde aprendiste, ¿no? Y otra reflexión, Dolo, para que no se vayan las ideas, el tema de la metástasis, que para mí es fundamental. Eh, Te dijeron qué es la metástasis, te dijeron por qué se da y te dijeron qué hacen ellos para frenar la metástasis. ¿Te hablaron de ese tema? ¿Qué sabes del proceso de metástasis? A ver, Paco, cuando me iba a someter a las quimioterapias en Estados Unidos, uy, o sea, te hablan de todos los efectos secundarios que pueda tener la quimioterapia. Ok. Y uno de los efectos secundarios era precisamente que en menos de 5 años podía regresar el cáncer y podía regresar con metástasis. Ese era Mm, uno de los efectos secundarios del tratamiento. No solo que podía regresar el mismo tipo de cáncer con metástasis, sino que podía tener leucemia en menos de 2 años, podía dañarse el corazón. O sea, la cantidad de efectos secundarios que tienen las quimioterapias es impresionante. Y eso incluye el que regrese el cáncer y que regrese con metástasis. Así es que yo ya sabía que ese podía ser un efecto secundario del tratamiento que yo estaba recibiendo. Ahora, no tuvieron que explicarme qué era la metástasis porque yo ya sabía que era metástasis, ok. o sea, que era un tumor derivado del tumor original. De hecho, el médico me preguntó, ¿sabes lo que es metástasis? Cuando me explicó que ese era uno de los posibles efectos secundarios, le dije que sí. Así es que yo misma me arriesgué a que podría darme metástasis al someterme al mismo tratamiento del cáncer. O sea, es realmente irónico que el mismo Ujú. tratamiento que supone que te cura, te puede enfermar más. Y que de hecho eso fue lo que me pasó. Me enfermó peor. Se cumplió el tema de la metástasis. Yo siempre hablo mucho de esto porque realmente eh, es la principal causa de muerte. La metástasis no es tu tumor inicial,
sino ese proceso de metástasis. Y eso es lo que justamente no se detiene con la medicina convencional, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos lograr? Pues cambiando nuestro estilo de vida, cambiando nuestros hábitos, ¿no? Eso sí puede ayudarte mucho a frenar ese proceso de metástasis. Pero inclusive ese tema de los 5 años, Dolo, es tan importante que la medicina convencional sabe perfectamente que lo que ellos te pueden dar de vida son 5 años, ¿no? Y a ti te lo confirmaron. Pero más allá de eso, pues están las estadísticas a nivel global, que ese es el año para los sobrevivientes de cáncer en el sistema médico. Y esto no es para que la gente diga o que se asuste, ¿no? Los que están haciéndose un tratamiento de quimioterapia, sino es para que eso ocurre con las personas que no toman las acciones pertinentes por su salud, ¿no? Las que no hacen ejercicio, las que no comen bien, las que deciden no hacer ningún cambio. Pero los que decidimos hacer esos cambios, desde luego, que aumenta ese promedio de vida. Y yo creo que lo podemos inclusive llevar a una longevidad. Yo estoy convencido de eso, Dolo, que si nos cuidamos y llevamos realmente un estilo de vida adecuado, saludable, podemos inclusive pensar en ser personas longevas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, sí, la verdad es que sí, porque me siento mejor que lo que me sentía antes del cáncer. Ujú. Eh, Es increíble, mi cuerpo se deterioró un montón, porque la verdad es que la quimioterapia es devastadora. En verdad te deja con un montón de efectos secundarios. Sin embargo, no tengo los dolores que tenía antes del cáncer. Eh, Tampoco, además que disfruto más la vida. Creo que también de eso depende. Ahora, para adquirir hábitos saludables, Paco, yo creo que hay algo súper importante, que es lo que conseguí yo, y Ujú. es tomar la decisión por amor a ti mismo. Porque Así muchas veces es. la gente dice, ay, ¿cómo me pesa hacer ejercicio? ¿Qué esfuerzo? ¿Por qué tengo que hacer ese esfuerzo? Y yo les escucho y, no, es que para mí no es un esfuerzo. O sea, para mí es un gusto hacer ejercicio porque Claro, me estoy cuidando. O sea, me claro. dicen, "Ay, pero qué sacrificio, ¿cómo vas a dejar de comer eso? Pero es que no hay vida si es que dejas de comer eso. Y yo soy, no, es que no hay vida si sigues comiendo eso, porque a mí me Sí pasó es. casi me muero hace 6 años, o sea, casi te me acaba la vida por comer eso. Entonces, hay mucha gente que te insiste, no, pero come, ¿qué te va a hacer? Si solo es un poquito, no te va a Así causar es. ningún efecto, pero a mí ya ni siquiera se me antoja, ya no me da ganas, o sea, no es que lo hago porque, ay, no, qué excita que estoy conmigo, o Ujú. qué excita que estoy conmigo, no, nada que ver. O sea, me amo y amo este cuerpo porque la verdad es que es lo máximo. Yo siempre digo que tengo un cuerpazo y es porque que ves ya cómo superó lo que superó. No solo el cáncer, sino el tratamiento tan agresivo y se recuperó, porque la segunda vez me olvidé de contarte, Paco, pero me sacaron la mitad del pulmón cuando Mm. regresó la metástasis. Y aún así no lograron sacar todo el cáncer y mi cuerpo se recuperó. Y claro, mi médico me dice, ¿cómo puedes tener sin la mitad de un pulmón la oxigenación que tienes? Y mi esposo me va a decir, tienes más oxigenación que yo y yo tengo mis dos pulmones completos. Entonces mi cuerpo se recuperó completamente. O sea, ya no tengo espacios donde ese espacio donde debería estar el otro pulmón. O sea, la mitad del pulmón se agrandó y se restableció Ujú. completamente. Y todo lo, Se lo que vino, regeneró. todo se Qué regeneró. Se interesante. regeneró el Qué pulmón. interesante, pero platícanos a qué le atribuyes esa regeneración. Pues a todos los hábitos, al hábito de alimentación, al hábito de ejercicio. Ujú. Eh, También yo aprendí a respirar. Es gracioso, Así es. pero uno piensa que sabe respirar porque dice, no, pues, o sea, ¿cómo no voy a saber respirar si es lo que hacemos todo el tiempo? No, pero yo no sabía respirar. Y claro, me metí en cursos. Aproveché que justo estábamos en plena pandemia y hubieron cursos gratis de cómo aprender a respirar, pero todavía hay cursos gratis de cómo aprender a respirar. Y aprendí a respirar profundo, a respirar, a meter aire Ujú. a través del estómago, porque a veces pensamos que estamos respirando y inflamos el pecho y en realidad no, para que se llenen completamente los pulmones tiene que inflarse el estómago.
Además aprendí que a través de la respiración calmas los nervios, Mm, o sea, tiene una cantidad de beneficios que yo no tenía ni idea. Y claro, he respirado toda mi vida, pero no sabía respirar. Tampoco sabía dormir. sí. Y, y claro, eso de ley me enfermó porque yo tenía noches enteras de insomnio. Mi esposo roncaba un poco y yo ya me despertaba. El perro del vecino ladraba, yo ya estaba despierta y no podía volverme a dormir. Y tenía noches de insomnio enteras. Ahora mi esposo me pregunta si ronca y le digo, no sé, anda a preguntar a alguien más porque yo no tengo idea. Si roncas o no roncas, yo duermo profundo. Pero me tocó aprender cosas que deberían enseñarnos desde que somos pequeños, o sea, a comer, a respirar, Ujú. a dormir. Son cosas básicas y que pasamos la vida entera sin hacerlas bien. Me tocó aprender estas cosas que puede sonar básico, pero y son tan... Pero desafortunadamente, Dolo, de todo eso que platicamos, nada te lo enseña el sistema de salud tradicional. ¿Estamos de acuerdo? Estamos Nada de completamente... eso lo hemos aprendido afuera. Aquí quiero hacer un pequeño corchete, Dolo, para recomendarles a la gente un libro que yo no lo he leído, está dentro de mis pendientes, Dolo, y justo se llama Breathe o Respira. El autor es James Nestor, no sé si lo has escuchado, este libro, Dolo. Es un libro que justamente, te lo voy a pasar yo por WhatsApp, pero es Gracias. un libro justamente que te enseña, dice, la nueva ciencia de un arte olvidado. Y aquí habla justamente de la importancia de la respiración. Es tan importante no solamente para nuestra salud interior, sino también para la exterior, Dolo. Cuando la gente aprende a respirar, inclusive eso es capaz de modificar tu rostro, tus rasgos faciales, acomodarlos o tener unos rasgos faciales adecuados y justo pasa al revés, ¿no? La gente que no sabe respirar o que respira por la boca, se les empieza a desacomodar la mandíbula. Pero la respiración es tan importante, todo la damos por... es algo que no valoramos porque lo hacemos en automático, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando despertamos nuestra conciencia y sobre todo en un tema de salud, nos damos cuenta que la respiración es fundamental. Yo también la practico, Dolo, también tengo algunos ejercicios de respiración. De hecho, es uno de mis 7 hábitos que yo le llamo, mis 7 hábitos de salud y la respiración está incluida. Pero hay un libro para la gente que quiera ampliar este tema. Insisto, yo no lo he leído, lo tengo en mis pendientes, pero es que tengo tantos libros, Dolo, formados que este está ahí atrás, ¿no? Pero respira, para la gente que quiere ampliar sobre este tema y de la importancia que es la respiración. Muy bien, Dolo, pues continuando con este tema, me queda muy claro que tuviste un despertar de conciencia y que empezaste a cambiar tus hábitos por cuenta propia, ¿no? Y aprendiendo quizá de las experiencias de vida de otras personas, investigando. Eh, ¿Qué acciones o cuál fue esa primera acción, Dolo, que para ti fue determinante? Esa pequeña o gran acción que para ti fue determinante para empezar con la recuperación de tu salud. Yo creo que fue un momento, Ok, fue, fue un momento muy, muy especial. Estaba ya como 4 meses en quimioterapia y llegó un día en que tenía que ir a hacerme la radioterapia en el hospital y dije, no tengo fuerzas. Ya ok. esto no da más, no me puedo levantar. Y bueno, finalmente me levanté, me fui al baño y cuando estaba por meterme en la ducha me vi en el espejo. Uy, en esa época verme al espejo era durísimo, durísimo porque estaba sin cabello, estaba sin cejas, estaba súper, súper, súper delgada, prácticamente hueso y pellejo se me veían los huesos, terrible. Y recordé un ejercicio que alguna vez alguna psicóloga me había dicho que lo haga, que era verte al espejo y decirte que te amabas. Pero yo Ujú, cada vez que intentaba hacerlo, me veía al espejo y era, ay, que las cejas están descuadradas, ujú. que los gorditos se te salen de un lado, que el cabello está muy lacio, que no se ve bien, y no podía decirme que me amaba. Y ese rato me dije, ok, y ahora quiero que te critiques.
cejas, no tienes cejas. Cabello, no tienes cabello. Qué gordito si no tienes una gota de grasa en el cuerpo. Pero quiero que sepas que tal como estás en este momento, te amo. Y porque te amo, vas a salir adelante. Ese fue un Ok, momento muy determinante, muy Paco, porque fue importante. súper, súper, súper importante, porque desde ahí empecé a tomar ya muchas decisiones por amor, Claro. no por obligación. O sea, comía y si comía era por amor. Y ya no, o sea, sí, eres importante el amor a los demás, esa conexión que tenemos con Dios, pero yo no me amaba a mí misma y eso me faltaba. Entonces, claro, no podía cambiar de hábitos, no podía tomar ni pequeñas decisiones como, ok, no comas esto Ujú. porque no tenía, o sea, necesitaba algo más fuerte que la fuerza de voluntad. Y eso lo encontré en amarme. Y ahora, desde ese momento, me dijo, desde ese día en el que fue en mayo del 2018, todos los días me digo, te amo, te ves hermosa, qué linda te ves. Y ya lo digo con convicción. Entonces, todo lo que, las decisiones que tomo en mi vida van determinados alrededor de ese momento y a partir de ese momento. Ok, sí, eso es muy, muy, muy importante, ese pequeño ejercicio. De hecho, hay un libro, ese que estoy leyendo actualmente, que se llama Un hábito para cambiarte la vida, de Mel Robbins. Y consiste, Dolo, para la audiencia, en que te pongas enfrente del espejo y te des tú mismo los 5. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que eso vas a ver en el espejo, ¿no? Vas a ver que tú mismo te vas a dar los 5. Este pequeño hábito es maravilloso, ¿no? Es un hábito que inclusive se han hecho estudios y tiene un impacto, ¿no? Cuando la gente se da los 5, y lo podemos ver inclusive en muchos ámbitos de la vida, ¿no? En los deportes, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en el voleibol, que cada vez que hay una jugada buena o no, todas las jugadoras van y se dan los 5 y se dan la mano, ¿no? No importa si ganaron o no ganaron el punto, ¿no? Y eso te hace, esa palmadita o darte los 5, te hace que estés ahí motivado, te hace que sigas conectado. Y esto lo propone esta autora. Perdón, pero es que me acuerdo luego de los libros que estoy leyendo sobre esos temas. Un hábito para cambiarte la vida. Mel Robbins, también para toda la gente que quiera empezar a leer Dolo, porque creo que es una de las cosas, yo para mí, uno de mis hábitos anticánceres es el desarrollo humano, ¿no? Leer, enriquecer tu ser interior, fortalecer tu mente, ¿no? Aparte de lo que hemos platicado, ¿no? Respirar, hacer ejercicio, comer bien, ¿no? Entonces, eso fue determinante para ti, Dolo, hacer ese pequeño ajuste en tu vida y verte al espejo y empezarte a amar y empezarte a querer. Aunque yo veo uno antes de eso, Dolo. Yo veo tu despertar de conciencia, que a veces la gente lo pierde de vista, pero cuando la gente dice, a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? La mayoría de la gente, Dolo, ¿estás de acuerdo conmigo? Se queda con lo que les dice la gente. Está bien que confíes en alguien y que sigas indicaciones de tu doctor, pero eso no te limita a que tú busques qué puedes hacer tú mismo por tu salud, porque al final del día, Dolo, yo considero que nuestra salud está en nuestras manos, la mayor parte. Ya después está, claro, esos apoyos, pero principalmente tú eres el responsable de tu salud. Y si nada más nos quedamos con lo que nos dicen, perdemos tiempo y perdemos posibilidades de supervivencia. ¿Qué hubiera Totalmente. sido, Dolo, si tú no tomas esas acciones, si no cambias tus hábitos, si no tienes ese despertar de conciencia, si no te ves al espejo y te dices que te quieres, que te amas? Hoy, a estos años de distancia, Dolo, ¿crees que las cosas serían las mismas? ¿Estarías en la misma circunstancia que el día de hoy? No, definitivamente no. De hecho, no estaría aquí. Ok. No hubiera sobrevivido, definitivamente. Y con lo que respecto a lo que dices, yo creo que fueron dos momentos, o sea, este Ujú, otro fue muy importante, pero fue el preguntarme para qué. Creo que desde ujú. el inicio ese despertar que tuve de buscarle un propósito a la enfermedad y después el empezar a amarme fueron dos momentos que me ayudaron a sobrevivir.
Así es que sí, creo que desperté desde el primer momento y eso fue muy importante. Ahora, Dolo, si este momento no es un punto de inflexión en nuestra vida, entonces, ¿qué va a ser? ¿Estamos de acuerdo? Yo también soy un convencido, Dolo, de que esto, generar un cáncer de esta magnitud o estar en una situación, no solamente hablo de cáncer, sino de una situación que nos lleva al límite, se tiene que convertir en un punto de inflexión. Es el antes y el después. Y justo lo que tú dices es encontrar esos porqués y para qué es. Yo creo que la Ujú. mayoría de la gente también nunca se pregunta eso. ¿Por qué fue esto? ¿Para qué? La mayoría de la gente se deja llevar. Inclusive yo conozco mucha gente, Dolo, que ese tipo de eventos pasan en su vida, pasan desapercibidos. No hubo ningún cambio, no hubo ningún aprendizaje, no hubo ninguna experiencia, no hubo algo que fortaleciera su vida actual para hacer algunos cambios. Hay gente que se sigue de largo, ¿no? Y eso, Dolo, me parece que ha sido también determinante en mi caso. Veo que también en el tuyo, Dolo. Eh, Hablamos ya de varios hábitos, Dolo. ¿Hay algún otro que hagas y que no hemos comentado que para ti sea importante? A ver, voy a ir como numerando Sí. los hábitos para no dejar afuera ninguno, Ujú. que creo que todos son importantes. Me parece muy bien. Bueno, los he ido mencionando de acuerdo al orden como los fui implementando, Ajá. pero creo que todos son importantes. Bueno, ya había dicho la alimentación, el hacer ejercicio, Ujú. el otro es eh, el respirar. La A través de respiración. la respiración es aprender a meditar, Ok. dormir bien. Totalmente de acuerdo. Eh, Dame un segundo, Paco, porque Sí, no no te quiero. preocupes, nada más yo le platico a la audiencia que en todos esos coincido plenamente contigo, Dolo. De hecho, todos esos yo también los tengo dentro de mi estilo de vida, porque son vitales. Sí, sino que no quiero que se me escape ninguno, porque todos son. Sí, no, adelante, es importante para nuestra audiencia, ¿no? Que Ajá. vayan. ¿Conoces la ley del cambio, Dolo? Mm, La ley No, del cambio es del doctor Joe Dispenza, ¿no? Él dice que todo lo que se puede reproducir se convierte en una ley. Justo el doctor Joe Dispenza, parte de su trabajo fue ver esas personas que lograban una recuperación importante de una enfermedad, como él mismo lo logró. Para la gente que no conozca a Joe Dispenza, él rápidamente lo atropelló estaba compitiendo, lo atropelló una camioneta de 4x4, le dijeron que no iba a poder, que se iba a quedar inválido, que no iba a poder caminar nunca, y él dijo no. No, tiene que haber algo más. Desoyó a sus cirujanos, a sus doctores, empezó a investigar, empezó a cambiar sus hábitos y logró caminar. Y hoy es uno de los neurocientíficos más importantes del orbe. Y él tiene esto que se llama ley del cambio. Él investigó varias remisiones espontáneas o gente que lograba recuperar su salud. Y la idea del cambio dice más o menos así. Si tú puedes reproducir lo que hizo otra persona, vas a estar muy cercano a lograr los mismos resultados. Entonces, por eso es importante, mi querida audiencia, que vean los hábitos que les va a dar Dolo, porque coinciden plenamente con los míos, pero no solamente que los escuchen, sino que realmente los implementen y los repliquen en casa. Adelante, Dolo. ¿Ahí me escuchas, Dolo? sí, eh, Perfecto. Adelante, Dolo. sí, te escucho. Entonces, a ver, Ok, vamos a recapitular rápidamente. Alimentación, ejercicio. Para mí el despertar de conciencia también es un hábito, Dolo. sí, Las respiraciones, ajá, ajá, el dormir bien, el descanso, tomar agua, tomar agua, parte de las toxinas, el tomar perfecto. sol. Y exactamente, la vitamina D, que es muy importante, tomar baños de sol, 15, 20 minutos antes de las 10 de la mañana de preferencia, pero es de vital importancia, amiga audiencia, tomar los rayos solares. Excelente, mi querida Dolo. Ha sido una gran charla. Estamos ya en la recta final del podcast del día de hoy y concluimos justamente con esos hábitos que tienes todos los días en tu vida y que han sido eh, fundamentales, Dolo.
coincidimos, ¿verdad? Y me lo acabas de decir que no hubiera sido lo mismo si no implementas esos hábitos. Hoy quizá ni tú ni yo estaríamos aquí charlando en estos micrófonos. Dolo, ya para cerrar el programa del día de hoy, que se nos quedaron muchos temas en el tintero. Dolo, si estás de acuerdo, y a toda la audiencia, que más adelante invitaré nuevamente a Dolo para profundizar ya quizá en algunos de esos temas, sobre todo creo que de los más importantes y creo que de donde la gente más adolece Dolo es en la parte emocional. No sabemos cómo afrontar un diagnóstico de este tipo, no sabemos qué paso seguir, ¿no? Ahorita se dice fácil, haz estos hábitos, pero también tener un hábito saludable, Dolo, si estás de acuerdo, no es sencillo. No, Si no lo no, es. todo mundo tendría hábitos saludables y todo mundo estaría súper bien de salud, ¿no? El chiste es empezar con el primer hábito y cómo lograr realmente tener un hábito saludable en tu vida. Habrá más, más charlas con Dolo, audiencia, porque es muy interesante y se quedaron muchas cosas ahí sin platicar, Dolo. Pero ahora para la gente, Dolo, que te quiere contactar, que quiere saber más de ti, que quiere escuchar más de tu testimonio, de tu experiencia de vida, ¿en dónde te encuentran, Dolo? ¿Haces redes sociales? ¿Tienes redes sociales? Y tengo mi Instagram, estoy Ok, como Polo Muñoz, ok. como Polo Muñoz por el Instagram. Ujú, Tengo videos en TikTok ujú. donde hablo muchos Perfecto. de tus hábitos y de muchos pasos. Compartes tu experiencia de vida y todo lo que haces día a día. Exactamente. Ajá. Ok, ¿te encuentran Sí, como Dolo Muñoz entonces? sí, como Dolo Munoz. Como Dolo Munoz, porque Ah, no. sí, sí, sí nos pueden poner caracteres. Entonces, Dolo Ajá. Muñoz Ajá. en Instagram y en TikTok, mi querida comunidad, por si alguien quiere seguir y ver todo lo que comparte Dolo Muñoz en sus videos. Yo, por supuesto, los he visto. Ahí la pueden seguir para que vean cómo sí podemos lograr cosas impensables, sí podemos cambiar esas realidades, sí podemos revertir esos diagnósticos fatales, pero está en tus manos, mi querida audiencia, está en ti poder hacer esos cambios. Y ahí, Dolo, pues podríamos hablar, ¿no? Pues en esa parte de emocional, que primero es aceptar esta realidad, ¿no? Primero aceptar que somos eh, gran parte responsable de las cosas que nos suceden, que cada una de esas acciones y decisiones tienen una consecuencia y un impacto en nuestra vida y la salud no es la excepción. Entonces, aquí ponerte a reflexionar, Miguel, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás alimentando? ¿Tu salud o tu enfermedad? Dolo, muchísimas gracias por haber estado en el podcast de Desahuciados y Madres. ¿Quieres decirle algo a la audiencia, despedirte de ellos, algo a manera ya de conclusión o de cierre? Y bueno, muchas gracias Paco por la oportunidad. La verdad es que mi testimonio espero que sirva para inspirar a muchos. Como tú dijiste, que todo es posible y aunque suene trillado, que el amor es la fuerza más poderosa de este universo y que todo se puede lograr con amarnos a nosotros mismos, se puede lograr grandes cosas y todo se puede superar y disfrutar sobre todo la vida. Gracias, gracias por esta oportunidad. Pero con esto nos despedimos. Mi nombre es Paolo, ya está por aquí. Sí, algo pasó. Algo pasó. Sí, ahí fue la señal. Decía que la tecnología no tiene palabra de honor, Dolo. Pero creo bueno que concluiste. Sí. Eh, Fue un gusto tenerte también en este espacio, mi audiencia. Con esto despedimos el podcast del día de hoy. Mi nombre es Paco García. Recuerden que la salud es integral, es cuerpo, mente y espíritu. Te veo en el próximo programa. Hasta pronto.